Muy bien, continuamos con este programa especial del Espejo. Tenemos a Antonio Rodiles, José Luis Rodríguez Pérez Antúnez, Edberto Escobedo, todos opositores, todos jóvenes, gente valiente e inteligente. Pero yo escucho a la gente aquí en Miami, ¿no? Y hay mucho escepticismo, ¿no? Desde aquí se ve a la oposición, muchos van a Cuba de visita y regresan, dicen a los opositores nadie los conoce, son un pequeño grupo, en Cuba nadie está para eso, todo el mundo está para resolver su problema. ¿Con qué cuentan ustedes para si se produce un cisma, una oportunidad? ¿Cómo piensan articular? Mira, claro, la oposición en los regímenes totalitarios no pueden hacer ni siquiera lo que pueden hacer en los regímenes autoritarios. O sea, no es lo mismo lo que está pasando en Venezuela que lo que hemos vivido en Cuba o lo que ocurrió en Chile cuando Pinochet. O sea, son fenómenos completamente distintos. ¿Quién conocía a Václav Havel en la República Checa cuando todavía estaba imperando el comunismo? Hay un cuento, discúlpame, de Ricardo Brown, un gran periodista de aquí del exilio, que llega a Praga y pregunta por Havel. No, nadie lo conoce. Lo encuentran en un pequeño apartamento con una escalerita que él me cuenta. En eso lo llama porque hay un problema que hay en Hungría, no sé cuánto. Se cae el muro de Berlín, 2 meses después regresa y ve una multitud inmensa y él pregunta, ¿quién está hablando ahí? Dice, no, Havel. Dice, pero ¿ustedes lo conocen? Sí, todo el mundo lo conoce. Entonces, hacía 3 meses nadie sabía quién era y 3 meses después llenaba pero en ese sentido, multitudes. O sea que en cierto modo... Pero fíjate que en ese sentido hay algo curioso. Las personas dicen supuestamente que no conocen, pero muchas veces uno transita por La Habana o llega acá a Miami y hay personas que se acercan y nos dicen, los admiramos en el aeropuerto. El aeropuerto de La Habana es súper curioso. Las personas se te acercan con un tremendo temor y medio te susurran, pero dándote la aprobación. Entonces, yo creo que sí ha cambiado mucho y ese es un mito que el régimen ha estimulado. La gente me dice, a Yohani Sánchez no la conoce nadie en Cuba. Digo, oye, pero ya tú eres el número 50 que me dice eso. O sea, no la conoce nadie, pero todo el que me lo dice la conoce. Hay una suerte de amnesia también conveniente. Pero no deja de ser cierto que no tienen los medios de difusión. ¿Cómo pelearse en los medios de difusión contra una dictadura totalitaria? Bueno, te voy a decir, Juan Manuel, los medios de difusión no los hay. Están en manos del régimen, quien tiene el control absoluto. Pero nosotros los opositores hemos ideado tácticas, estrategias, recursos para lograrlo. Un ejemplo de ello es la repartición de volantes, la repartición de discos, la repartición de impresos, así como las emisiones que llegan de acá del exilio. Creo que, perjudica enfrentarse a un régimen que tiene el absoluto control de los medios. Pero es que esos medios tampoco el pueblo le da credibilidad, porque cada vez que hablan sobre la oposición en una mesa redonda, en un noticiero, siempre lo mismo, que son alcohólicos, que son antisociales, que son mercenarios. No tienen enemigos de Entonces los vecinos me dicen, Antúnez, pero de todo el mundo uno habla, nadie es bueno, nadie hace huelga nada, todo el mundo es un farsante. Quiere decir que ellos mismos, intentando desacreditar, se han desacreditado. Y lo otro que estábamos comentando, Juan Manuel, y yo quiero hacer un llamado a la reflexión en ese sentido. Cabero, no importa si Raúl va a renunciar o no va a renunciar el año que viene. Eso no es problema. Sí, porque lo están usando como pretexto aquí para que, dicen, no presionen porque no se va. O sea, ya eso lo escuché en Washington. Lo que Raúl Castro haga y lo que el régimen castrista haga no cuenta con nuestro reconocimiento. Es decir, todo eso es una estrategia y tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que nos montemos sin querer en el carrito de los inventos, de las reformas de ellos y de las propias estrategias. Si Raúl Castro se va o se queda, no nos preocupa. Nosotros vamos a seguir la lucha, vamos a ir enfocados en erradicar la dictadura de Rey. Ahora, en Venezuela la dictadura no es ni remotamente lo fuerte que es en Cuba, no es una dictadura totalitaria, es autoritaria, con aspiraciones totalitarias, y ya en esta última jornada de 51 días, 50 muertos, en la anterior creo que fueron 37, o sea, casi un centenar de muertos, el pueblo en la calle constantemente, y no se cae. La estrategia de esperar una gran rebelión que traiga al traste o que dé al traste con
con la dictadura cubana sigue siendo válida? ¿Hay alguna lección que aprendamos del caso venezolano? ¿Alguna adaptación? ¿Cómo mirar este tema, no? Es más difícil de lo que creemos. Sí, es complejo. Es un tema muy complejo, pero tenemos características propias. O sea, la circunstancia de nuestra es muy diferente a la de Venezuela. Es cierto que los cubanos están asesorando y están allá adentro también apoyando a la dictadura. Pero la dictadura dentro de Cuba tiene otras condiciones muy diferentes a la de Venezuela. En Cuba hay un descontento también que está muy solapado. Yo digo que alrededor del 90% del pueblo cubano está en contra del régimen. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo no tiene cómo indignarse colectivamente, no tiene los medios para... No solo no hay medios, no hay tribuna. No hay tribuna, no hay cómo movilizar y no hay cómo convocar masivamente. Pero yo sí creo que si nosotros, en Cuba se produce una chispita de forma considerable, ya sea espontánea o provocada por nosotros, si nosotros empujamos a esa chispa, sobre todo en la capital, creo que va a ser una reacción en cadena. Y en Cuba los militares en Cuba los militares no tienen ni bota. Yo me acuerdo que en la prisión una vez un jefe de unidad, yo tenía ciertas cosas en la prisión, cosas que me hacía llegar mi familia. Y ese jefe de unidad me comentó en confianza solo, oye, ten cuidado que los guardias no vean muchas cosas estas porque después me obligan a mí a quitarte todo eso. Bueno, cuando tú veías a un guardia en la prisión picándole cigarros a un preso, pues... Y hoy en día la policía, nosotros en las marchas, en la calle, nosotros hemos sentido la solidaridad de muchos policías. Yo he estado preso en La Oncena, en San Miguel, una policía dio una arenga delante de todos los policías a favor de nosotros. Yo no sé si la querían que la votaran. Nosotros hemos visto señales de varios jefes de la policía y de subalternos que a veces le dicen, tíralo bien lejos en la autopista, bótalo por allá. Y apenas que nos alejan 3 cuadras, 4 cuadras, la policía llega y nos dice, bájense de aquí y no vayan a decir nada. O sea, las señales son diferentes. Pero hay una cosa ahí, Juan Manuel. Yo creo que el cubano no es distinto al resto de los seres humanos. Y en muchos países donde han existido regímenes opresivos como el que tenemos en Cuba, ha llegado un momento donde sí la gente se ha manifestado, la gente ha protestado y ha derribado ese tipo de Pero, de por sistemas. ejemplo, en la Europa de la cortina de hierro, los cambios hubieran sido muy difíciles si no hubiera empezado de arriba hacia abajo, si no hubiera estado Gorbachev. Ahí yo discrepo porque hay veces que hay cosas que se ven desde afuera, pero no es lo que está pasando dentro. La vamos a discutir en cuanto regresemos de la pausa en esta edición especial del Espejo.